Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolubles. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Esta noche vamos a hablar sobre un tema que trae de cabeza al ser humano: alargar la vida. Desde el principio de los tiempos le trae de cabeza. Y cuando indagamos sobre este asunto siempre llegamos a un nombre, y ese nombre es Aubrey de Grey, como no podría ser de otra forma, porque este hombre, este científico de 53 años, inglés, lleva, como digo, muchos años inmerso en este asunto de alargar la vida del ser humano. Lo que pretende de Grey no es alargarlo 5, 10 o 20 años, sino que lo que pretende es llegar a 500 años, y una vez que estemos en 500, ¿por qué no llegar a 1000? Porque realmente, y según él, si esos frenos, si esa programación biológica que tiene el ser humano fuera reprogramada, pues quien dice 500 dice 1000 o dice 2000, aunque realmente lo que no seríamos sería invulnerables a un accidente, a un atropello de un camión, como dice él, a que te caiga una caja de acero en la cabeza. En este caso, pues seríamos lo mismo que somos ahora. Sin embargo, si no tuviéramos uno de esos accidentes, parece ser que, y según dice de Grey, se podría conseguir. De Grey ha constituido una fundación, la Fundación Matusalén, y a través de ella lo que hace es financiar con capital público. Hay donantes para esta formación. Lo que él pretende sería recopilar 1.000 millones de dólares. Con esos 1.000 millones de dólares considera que podría hacer todas las investigaciones pertinentes para llegar a conseguir este fin, que según él no estaría demasiado lejos, de aquí a 25 o 30 años. ¿En qué se basa para pensar que de 80 o 90 años como máximo que venimos llegando, vayamos a dar el salto a esos 500.000, vamos a decir 1000, porque 500 era el primer paso que decía, pero no le costó nada saltar a esos 1000. Vamos a redondear como hace él. ¿Por qué piensa que podríamos llegar a esos 1000 años? ¿En qué se basa para llegar a reprogramarnos y llegar a poder vivir todos esos años? En principio, él trata a la vejez prácticamente como una enfermedad o como un fallo en la programación, pero a fin de cuentas las enfermedades vienen siendo algo similar. En realidad, cuando los científicos, los biológicos, científicos en definitiva, se meten dentro del cuerpo humano y lo ven a nivel microscópico, entonces es cuando siempre suelen llegar a la conclusión de que ahí hay una programación, de que ahí hay un trabajo hecho por alguien, tal vez. No se sabe, es uno de los viejos enigmas del ser humano, pero cuanto más adelantos tenemos para poder verlo, más claro queda esto, ¿no? Como dentro parece que tuviéramos nanobots que van funcionando ahí, como si alguien los hubiera diseñado. A nivel celular ocurre 3/4 de lo mismo. Ocurre que toda célula, en su núcleo celular, pues guarda esa información genética en forma de ADN, en forma de cromosomas. Concretamente 23 pares de cromosomas, enrollados y compactados en el núcleo celular. Ahí tenemos esa información genética. Y ahí es donde de Grey pretende precisamente hacer las primeras reprogramaciones, en el meollo de nuestro ADN. Como digo, dentro de su fundación, la Fundación Matusalén, pues ha establecido un programa, el programa SENS, que constaría de 7 pasos para llegar a la vida eterna, por así decirlo. Y esos 7 pasos los tengo por aquí. Serían los siguientes. Primero, actuaría sobre las mutaciones nucleares causantes de cáncer, porque el cáncer es el gran problema de Grey. No en sí por lo que supone la enfermedad, sino por lo que supone el origen, cómo y por qué comienza el cáncer. Parece ser que
el cáncer sería el que tendría varias llaves dentro de la inmortalidad. Para Gray es muy interesante este asunto. Segundo sería las mutaciones mitocondriales. Tercero, el desperdicio intracelular. Cuarto, desperdicio extracelular. Quinto, pérdida de células. Sexto, senescencia celular. Y séptimo, interconexiones extracelulares. Este programa, según de Gray, claro, obviamente no lo va a poder resolver de entrada, pero sí se conforma con ir paso a paso. Entonces, según él, ocurriría que si de aquí a, por ejemplo, vamos a decir 20 años, da con la llave de los primeros pasos y consigue que haya seres humanos que lleguen a 150 años, pues tan solo restarían otros 10 años más para haber resuelto toda la papeleta y que esos seres humanos, no esos, sino los siguientes, puedan vivir hasta 1000 años. Según él, la diferencia entre un ser humano que llegue a los 150 años y otro que llegue a los 1000 años estaría en 10 años de diferencia. Me imagino en la última expiración, ¿no? Diciendo ¿por qué llegaría 10 años antes? Bueno, bromas aparte. Estamos acostumbrados a decir 80 años, 90 años como una vida larga, y a partir de ahí, pues la verdad es que supone no llegar en muy buenas condiciones. Al final lo que falla es el órgano más tocado que tengamos, y a partir de ahí es nuestro punto débil. Pero supongamos que alguien no tuviera ningún órgano más machacado que otro y que todos los tuvieran en perfectas condiciones. Al final llegaría a un máximo de 120 años, y a partir de ahí pues ya no hay regeneración celular. ¿Y por qué? ¿Por qué el ser humano tiene este techo de regeneración celular? Pues este techo viene marcado en los telómeros. Antes decíamos que en el núcleo celular, ahí tenemos la información genética. Ahí tenemos esa hélice de ADN en forma de cromosomas, 23 pares de cromosomas arrollados y compactados en ese núcleo celular. Este ejemplo lo habréis oído en más de una ocasión, el ejemplo del cordón de zapato, ¿verdad? En el extremo de los cordones de zapato nos encontramos con ese plastiquito que evita que se deshilache el cordón. Bueno, pues en el cromosoma ocurre algo muy similar, y es que tiene también su plastiquito, o algo similar, concretamente llamado telómero. Bueno, pues el telómero es el que hace lo mismo con el cromosoma, el que impide que el material genético acabe intercambiándose o acabe mezclándose como no debiera, por así decirlo. Entonces, ocurre que en cada regeneración celular, en cada mitosis, los telómeros se acortan un poquito, y cada vez que vuelve a ocurrir otra mitosis se acortan un poquito más, y un poquito más, y otro poquito más, y así hasta más o menos esos 120 años, donde los telómeros ya serían tan insignificantes como inexistentes. Y una vez que no existe el telómero, ya se desparrama la información genética, y por así decirlo, como decíamos, y se acaba lo que se daba. Y a de Gray precisamente le interesa mucho el tema del cáncer, y le interesa porque precisamente el cáncer tiene algunas de las llaves hacia la inmortalidad. De hecho, un tumor se encuentra repleto de células inmortales. Lo que ocurre es que esa no sería la fórmula, pero por ahí podrían ir los tiros, porque lo que hace precisamente el cáncer es que esas células defectuosas, al encontrarse defectuosas, pues tienen dos opciones: o desintegrarse o hacerse inmortales, en lo que sería ese microclima que hacen dentro del tumor, ¿no? Y al final nos encontramos con que si son inmortales es que han conseguido emplear la telomerasa, que es una enzima que lo que hace es prolongar esos telómeros. Y como digo, esa telomerasa y eso que hacen las células cancerígenas le interesan bastante a de Gray. Pues para llegar a esa regeneración ilimitada celular y no cancerígena. Y realmente, de Gray estará en lo cierto. ¿Será posible que el ser humano llegue hasta los 1000 años?
¿Qué piensan los científicos sobre este programa SENS que ha elaborado de Grey? Pues piensan que algo tiene que patinar por ahí, que no puede ser que solo se le ocurra a él, que no puede ser que de aquí a 25 años todo esto sea posible. Y entonces han propuesto precisamente ni más ni menos que al MIT, al Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde están los genios, los cerebritos, pues ahí han propuesto un premio de varios miles de dólares para aquel que pueda realizar una tesis desmontando el programa SENS de Grey. ¿Y sabéis qué? En todos estos años nadie ha presentado ninguna tesis. Nadie lo ha desmontado dentro del MIT. Por lo tanto, de Grey podría ser un vendedor de humo o podría ser un visionario. De hecho, ya le han apoyado con varios fondos. Como decía al principio, la Fundación Matusalén funciona con capital público y ha recibido importantes donaciones, con las que está realizando importantes estudios. Uno de ellos, precisamente he visto que era el fundador de PayPal, pues precisamente había donado 3 millones de dólares a la Fundación Matusalén. Y bueno, no ha sido el único. Desde luego el interés es común cuando se habla de la vida eterna o de vivir 1000 años. Pero dejando ahora el tema biológico, que no sabemos si de Grey podrá conseguir o no, yo creo que hay asuntos muy importantes a cuestionar dentro de esto. Y el primero que se me ocurre es, ¿realmente el ser humano está capacitado para soportar vivir 1000 años? Y digo a nivel psicológico, porque tenemos un concepto de nosotros mismos, un concepto intrínseco que conlleva una serie, un abanico de parámetros que tenemos muy arraigados y que eso vienen conformando lo que es el ser humano. Estamos acostumbrados a oír a todo el mundo cómo se cree tan especial porque yo esto, porque yo lo otro, porque a mí me gusta esto, porque yo no soporto lo otro, porque tal. Pero ocurre que todo eso es falso. Y me explico. Todo aquello que te gusta, todo aquello que no soportas, todo aquello que crees que es tan intrínseco a ti que de ninguna otra forma podría ser, pues resulta que tan solo habría que darle unas cuantas décadas para que lo soportes mejor, para que lo que no te gusta te guste, etcétera, etcétera. Realmente, cuando decimos todo eso de no, es que a mí no me gusta, pues qué sé yo, a mí no me gusta comer palomitas en el cine, pues la misma persona que dice eso, a lo mejor dentro de 20 años, un buen día, ha cambiado de pareja, está con otra pareja a la que sí le gustan las palomitas en el cine, empieza a compartirlas y resulta que sí le gusta. Y además descubre que cuando tú comes palomitas dejan de molestarte las palomitas que comen en el entorno. Porque si has ido al cine te habrás dado cuenta de lo insoportable que es escuchar comer palomitas dentro de la trama de la película cuando mejor está. Pero es curioso que cuando tú eres el que hace el ruido de los demás también desaparece. Son pequeñas etiquetas que nos vamos colgando a nivel autopsicológico, vamos a decirlo así, pero que a veces nos hacen funcionar de forma inercética. Por lo que digo, lo mismo de las palomitas del cine, pues aplícalo a 1000 cosas. Entonces, esto podría romper por completo la identidad de una persona, porque si en los 80 años que vivimos damos todos esos saltos de hacer cosas que creíamos que no hacíamos, porque yo soy así, yo no hago esto, y resulta que si lo haces, todo ese compendio de yo soy así, a mí no me gusta esto, etcétera, etcétera, lo que hacen es conformar a esa persona. Así que de esa manera, digamos que podríamos desconfigurar nuestro esquema psíquico, por así decirlo. Digamos que cada 40 años podríamos ser una persona totalmente distinta, o cada 50, o cada 80 años, si me apuras. Pero absolutamente distinta, estoy seguro de ello. Y como digo, esto podría llegar a problemas en esa identidad. ¿Qué soy realmente? ¿Qué me gusta realmente? Lo que me gustaba ya no me gusta,
Pero no solamente en asuntos de lo que me gusta o lo que no me gusta, sino, como digo, hasta el punto de no saber realmente quién eres y cómo funcionas. Ese sería uno de los aspectos que me preocupa. Otro, por supuesto, sería la demografía a nivel mundial. Resulta que si ahora mismo llegará un momento en que no quepamos en el planeta, porque nuestro crecimiento es exponencial, pues ¿qué pasaría cuando una persona, en vez de irse de este planeta a los 80 años, lo haga a los 1000? Ocurre que no habría sitio para todos. Esto se lo han planteado de Grey en bastantes ocasiones. Y de Grey pues responde con lógica, y eso dice que eso habría sido como decir cuando descubrieron la penicilina, por ejemplo, pues como si hubieran dicho, oiga, usted va a alargar vidas con la penicilina, no vamos a caber en el planeta. Primero resolvamos y luego, es decir, resolvamos la obsolescencia de la persona. Vivamos 1000 años y luego a ver cómo lo hacemos para poder vivir todos. Viene a ser lo que él propone. Pues como digo, hay muchos asuntos que no sé si el ser humano estaría dispuesto a soportar. ¿Te has parado a pensar que cuando tienes amigos, buenos amigos, estos amigos que te duran toda la vida, probablemente un buen amigo dure toda la vida porque la vida es corta? Pero ¿qué pasaría si vivimos 1000 años? Cuando un amigo te traiciona, esa traición es más dolorosa que si te la hace cualquier otra persona. Tu mejor amigo podría convertirse en tu peor enemigo si viviéramos 500 años, porque habría sencillamente tiempo para que diera tiempo, valga la redundancia, a llegar a esa traición, 500, 1000 años. No, yo tengo un amigo que somos uña y carne, jamás ocurriría eso. ¿Jamás? ¿En 1000 años de vida, jamás? Como digo, habría que aprender a pensar en otras escalas de tiempo. Escalas que nuestra mente no está acostumbrada. ¿A ti qué te parece? Yo creo que surgen todo este tipo de cuestiones cuando hablamos de vivir 1000 años. Pues nada más, esta noche hemos tocado este tema que algo me dice que podríamos estar aquí hablando varias horas sobre el asunto, pero bueno, tampoco es cuestión de que solo hable yo. Por lo tanto, ahí os dejo los comentarios para que me podáis decir todo aquello que pensáis vosotros sobre este asunto, vivir 1000 años o alargar la vida. Nada más, buenas noches con Miguel Noche.